Les voy a enseñar rapidísimo para que vean qué gran personaje. Este es un tranquilo que aparte se le quita su latita. O sea, es brutal este. Es esto que te digo, fue una evolución continua de este personaje. Fue como un juego de escribirme cosas a mí mismo para que las lea en algún otro momento. Y ahí apareció el personaje, que era medio un chiste, ¿no? Porque era un personaje que es muy tranquilo, que lo ves como muy calmado, pero que de repente es muy disruptivo y pinta todo y de repente arma un quilombo bárbaro. Lo interesante es el hecho de que cómo pudiste lograr también generar tu personaje y que mercadológicamente te funcione. Pero es impresionante la forma en la que también la toma de decisiones que van haciendo, ¿no? En su caso, que dicen, oye, voy a México y no me llevo nada de material. Sí, eso fue bien loco. O sea, por un lado tuvo que ver con una problemática de viajar con obra original en un vuelo internacional, o sea, desde Argentina hasta acá, que tiene sus limitaciones y sus cuestiones, pero tampoco quería traer, ni queríamos traer una muestra que no tenga identificación local. Creo que ser artista es un trabajo insoportable porque continuamente lo sos. Digo, no es como una oficina que cerrás la llave, te fuiste y volvés el lunes a hacer tus números o lo que sea. Uno es artista contento y es artista en sus momentos más tristes, y también es importante afrontarlo como artista. ¿Qué onda, chiquitines? Espero estén muy chido. Soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast. Un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. Épale, ¿qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Impulsarte Podcast, su podcast de arte favorito. Después de un, pues ya larguito tiempo que hicimos ahí de tener un poquito todas las grabaciones, haciendo muchísimas cosas para que la galería este año se viene con todo, y vamos a arrancar con una exposición el 10 de febrero brutal de 3 artistas argentinos que los conocí. Primero todo fue bien virtual, estuvo bien interesante. Ustedes ya pudieron escuchar el podcast que grabamos con Pyramid, brutal ese podcast, y ahora teníamos que aprovechar el punto en el que ya están acá en Querétaro, están en México, y pues vamos a empezar esta serie también de podcast internacionales, y yo la verdad estoy bien emocionado, aunque no parezca, pero estoy bien emocionado porque está bien chido todo lo que están haciendo. Son unos artistas brutales. Desde el día que llegaron, bueno, más bien al segundo día que estuvieron aquí, ya tenían ganas de pintar, pintaron, acabaron cuadros, y yo cada vez me sorprendo más la velocidad y las ganas y el hambre que traen estos muchachos. Y hoy estamos con Tranquilo, artista argentino, nacido en 1990, entonces muy contemporáneo. Muy contemporáneo. Naciste en Buenos Aires, hermano. ¿Cómo estás? Antes que nada, gracias, qué chido que te diste la vuelta, ni siquiera aquí al podcast, sino a Querétaro, que vamos a armar una muestra brutal. Había que aprovechar, obvio, estar acá en Querétaro, sí. Y por qué no hacer esto, que es súper interesante. Bueno, después de lo que hicieron con Pyramid, me habían dado ganas de participar ya. Y cuéntame un poquito, vamos a empezar desde el principio para que conozcan un poquito a Tranqui. ¿Cómo quieres que nos manejemos en este podcast? Sí, Tranqui me gusta, Tranqui me gusta. ¿Cómo empieza este gusto primero? O sea, naces en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y te diste cuenta desde muy chico que tenías estas ganas de adentrarte al arte, o simplemente fue ya más grande, ahorita lo que me platicabas, ¿no? Antes de empezar, que llegó este libro de Basquiat y dijiste, pum, aquí se rompe. Sí, la realidad es que yo nací en una familia de trabajadores. Mi viejo es químico, mi madre es psicóloga, pero era vendedora cuando yo era más chico. Entonces, si bien el arte apareció como un gusto que tenían ellos y un poco lo practicaba, mi mamá estudió Bellas Artes un poco, pero nunca estuvo la figura del artista ni del arte como un trabajo real, ni como una opción en mi cabeza, por lo menos. Pero siempre dibujé, siempre tuve mis cuadernos, mis cuadernitos, mis hojas, mis ilustraciones y demás,
casi antes de saber que de eso se podía hacer un trabajo, un oficio. Uh-huh. Entonces usaba mucho durante la secundaria, creo que preparatoria le dicen aquí. Ajá. Hacía muchos logos de bandas de amigos, de rock, de punk, de cumbia y demás. Y en principio eso fue lo primero que me acercó a la ilustración. Y también lo primero que me acercó a la calle, porque estos mismos diseños que hacía los hacía stencil y salía a la calle a pintarlos con aerosol. Esto a la edad de 12, 13, 14 años. Okay. Que fue como esa primera aproximación al mundo de la calle, pero también me empezando a vincularse un poco con el diseño y demás. Pero bueno, siempre con una formalidad muy baja, ¿no? Nunca había trabajado de eso, ni tampoco me había interesado demasiado, ni tampoco conocía otros artistas ni demás. Y no fue hasta la universidad que yo empecé a estudiar arquitectura que me empecé a dar cuenta que dibujar podía ser un trabajo en serio, que me costó mucho tiempo descifrar, ¿no? Pero ahí empezó a aparecer más la imagen del artista. Ajá. Y una vez ya, digo, te metiste a arquitectura, uh-huh. Terminas arquitectura, sí. Te vas también a trabajar ya dentro de la construcción, estuviste haciendo todo eso. Sí. ¿En qué momento y dónde fue y dónde estabas que te diste cuenta así como esa especie de epifanía, por ponerlo así, o ese gritito como de eureka, de decir, esto es lo que necesito y no va por la arquitectura, sino va más por el lado artístico, necesito crear? Sí, creo que eso empezó a pasar cuando en la facultad es muy exigente la universidad es muy exigente con el tema de producción y de elaboración de contenido y demás, entonces me generó mucho el hábito de esa forma de trabajar. Soy muy metódico y de poder encargar proyectos más grandes. Entonces en la facultad, un poco en simultáneo que estudié arquitectura, trabajé casi toda la carrera en un estudio de arquitectura, entonces mucho más técnico, pero me empezaba a dar maña con las acuarelas y con dibujar paisajes urbanos, salir a la calle a investigar edificios que me llamaban la atención y dibujarlos. Entonces también empezó a pasar que gente se empezó a interesar en mi trabajo en ese momento, entonces me empezó a comprar obra, entonces ahí empecé a entender que, ok, acá pasa algo. Y fue tal vez hasta los 20, 21 años que no me senté oficialmente a pintar. Creo que fue en el 2012 o 2011 que empecé formalmente a comprarme mis bastidores y mis acrílicos y demás. También con este encuentro que tuve con este libro que hablábamos anteriormente de Basquiat, que fue un libro que me llegó a mis manos y cuando lo vi no lo podía creer porque yo sentía que podía transmitir lo que me pasaba de una manera muy similar, y cuando conocí ese recurso de Basquiat y de estos artistas neoyorquinos de los 80 y pico, 90, uh-huh. Me cambió la cabeza y dije, bueno, va por acá. Entonces ahí empecé a profesionalizarme un poco, muy de a poco en esa instancia con respecto al arte, y tal vez la época más profesional fue hace 4 o 5 años, que empecé fuertemente a dedicarme y casi en exclusivo a pintar, teniendo trabajo de arquitectura, trabajando mis horas y demás, pero pintando mucho. Uh-huh. Y entonces ahí fue como ese primer encuentro, ¿viste? El grafiti en la calle, el mural y demás, que empezaba a transitarlo, y también el fine art, el tener un lugar donde pintar y demás, que fue hasta hace 6 años que tuve mi primer taller. Entonces, uh-huh. Recién ahí fue que pude formalizar, casi al mismo tiempo de recibido de arquitecto. Y ahora, pero ¿cómo es estos procesos? Porque ahora ya que nos conocemos un poco de este tiempo, yo soy fanático de los procesos, ¿no? De ver uh-huh. Cómo también el artista, y más en la parte creativa, cómo el artista va, desarrollándose de forma profesional y personal, pero al mismo tiempo va haciendo que todo pues vaya acorde a lo que tienes en mente, ¿no? Uh-huh. Hacia tu meta. En este caso, ¿cuál fue ese proceso de decir, ok, ya necesito un taller? Ahora juntaste obviamente el dinero y dijiste aquí, pum, tal. Pero ¿cómo fue ese proceso? Esas ganitas que empiezan, ¿sabes? Ese cosquilleo que sí. Te empieza a dar algo y de repente lo terminas cerrando ya en el ciclo de decir, lo logré, aquí está el estudio. ¿Te sí. acuerdas? Sí, me acuerdo perfecto. O sea, la primera instancia fue, yo me mudé solo muy chico, bueno, muy chico, no sé acá en México cómo es, pero a los 20 años me mudé solo a mi primer departamento, en el cual
ya me empecé a comprar mis primeras latas de aerosol y era un monoambiente, era un espacio muy chico de 20 metros cuadrados donde tenía la cocina metida al lado de la cama prácticamente. Y en esos 30 metros cuadrados me había armado mi primer taller oficialmente. Me acuerdo esa sensación de... pintaba mucho con cosas que me encontraba en la calle y demás. Entonces fue el primer lugar en donde empecé a pintar masivamente. Aparte, yo tengo una capacidad productiva muy grande. Entonces en ese momento pintaba a todas horas. Volvía del trabajo, del estudio de arquitectura y me ponía a pintar. Pintaba con aerosol en un lugar cerrado, que era una locura también, porque me iba a dormir en una nube de aerosol. Y siempre en esa primera instancia fui pintando en mi casa, hasta que en un momento no entré más. En un momento ya estaba pintando obra de 2 metros por 1 metro y pico y ya no entraba más en un lugar así privado. Entonces empecé a pensar mudarme con una colega que tengo ahí en Buenos Aires, con Catalina Sánchez, que fue el primer taller que iconiza Batilana, que dijimos, bueno, necesitamos un taller los tres para poder soltarnos un poco más y crecer. Y así fue, alquilamos un espacio muy chiquito en el Bajo de San Isidro, en Buenos Aires, que fue un momento espectacular, porque era el primer momento en que tenía un lugar de trabajo fuera de mi casa. Y eso fue impresionante. Oye, y a ver, ahora hablando un poquito de ya esta creación. Tú, desde el 2011 por ahí, que ya te profesionalizas, ahí ya salía el personaje tranquilo. Desde ahí ya eras tranquilo, bueno, suena chistoso, ya desde ahí ya eres tranquilo, ¿no? La verdad, sí. Para los que no lo conocen, sí es muy tranquilo. A nivel marketing funciona mucho tranquilo. Sí, claro. Y aparte acá Pyramid desde atrás gritando mentira. El personaje en sí apareció casi espontáneamente en estos cuadernos que yo uso muchos cuadernitos tipo Moleskine, que durante la etapa de arquitectura los usé un montón como bitácora de viajes, como bitácora de un semestre en la facultad o lo que sea. Y me la pasaba dibujando unos personajecitos monolínea. Entonces le dibujaba la cara y la boca y la nariz todo con un solo trazo y me divertía mucho como ese desafío, que entonces fue la primera vez que apareció un personaje más formal en mi dibujo. Pero siempre dibujé personajes, siempre me identifiqué con estos personajecitos que no tuvieron nombre hasta hace 1 año o 2 años. Ok. O sea, Tranquilo apareció en esta última etapa cuando empecé a explotar mucho más la calle que el fine art también. Entonces necesitaba esconderme un poco atrás de un seudónimo que me diera un poco más de libertad en determinados lugares. Oye, y entonces, ¿qué era lo que pintabas antes en la calle? Y antes en la calle hacía puro stencil, hacía retratos como el que vimos en la obra de Andy Warhol. Ajá. Hacía estos trabajos en Photoshop separándolos en layers, entonces Ajá. Hacía retratos de lo que sea. Y fue como mi primer acercamiento, este cruce entre Basquiat y Andy Warhol. Uh-huh. Que en primera instancia todo artista cuando ve un referente lo toma prácticamente literal y después lo va adaptando a lo suyo. Entonces en primera instancia copiaba mucho estos retratos de personas, de personajes que me resultaban icónicos y los hacía stencil y salía a pintar eso a la calle. Está buenísimo, porque digo, si de por sí el personaje funciona bastante bien. Les voy a enseñar rapidísimo para que vean qué gran personaje. Este es un tranquilo que aparte se le quita su latita. O sea, es brutal Chéquelo. Que bueno, aquí lo interesante es el hecho de que cómo pudiste lograr también generar tu personaje y que mercadológicamente te funcione. Sí. ¿No? Al mismo tiempo. ¿En qué punto, por ejemplo, decides ya meterlo como este último año, ¿no? Pero ¿en qué punto fue como también esa decisión de decir, sabes qué, me voy a ir por aquí, por Tranquilo, obviamente atrás del seudónimo, que funciona, o sea, muchísimo. O sea, todo el mundo, y mínimo aquí en México, todo el mundo... ¿Lo has escuchado cuántas veces decimos Tranquilo? Sí. Y es algo muy chistoso que yo creo que te puedes relacionar, ¿no? Sí. Pero en sí el personaje, pues es un personaje gordito, es un personaje que pues sí puede estar como muy tranquilo, ¿no? Pero como que demasiado tranquilo. ¿En sí tú decidiste hacerlo así como pensándolo o fue nada más el ejercicio que estabas haciendo estos dibujos y que de repente lo viste y dijiste,
este es. El proceso fue raro porque, es esto que te digo, fue una evolución continua de este personaje, que de repente en un proceso más avanzado de estos monolínea empezó a aparecer otro personaje que estaba siempre de perfil en manifestaciones y marchas y demás. Y demás, que todavía hoy el Tranquilo de una forma escondida lo conserva ese viejo personaje, algún día te lo mostraré. Uh-huh. Y este último personaje de Tranquilo, el definitivo, llamémosle, el que ahora pinto obsesivamente hace 2 años, empezó a aparecer en estos cuadernos que empecé a mezclar canciones de rock de habla hispana, que es lo que me gusta a mí, argentino, uruguayo y demás, mezclado con los personajes. Entonces había una canción que decía Hoy Tranquilo, que la venía escuchando yéndome a hacer un tatuaje, y cuando llegué al estudio de tatuaje, que me tenían preparado otra pieza, me tatué Tranquilo en el brazo, y ahí apareció Tranquilo como por primera vez, y fue viste, algo que fue cayendo de a poco y madurando, y el personaje empezó a ser de alguna manera una cosa de escribirme a mí mismo en momentos de mucha tensión. En ese momento estaba trabajando con mucha arquitectura, muchos proyectos grandes, y era como, bueno, tranquilo, ¿viste? Me lo escribía por todos lados, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y mismo me tatué como una consigna, ¿viste? Como para seguirla. Entonces fue como un juego de escribirme cosas a mí mismo para que las lea en algún otro momento. Y ahí apareció el personaje, que era medio un chiste, ¿no? Porque era un personaje que es muy tranquilo, que lo ves como muy calmado, pero que de repente es muy disruptivo y pinta todo, y de repente arma un quilombo bárbaro. Sí. Entonces es interesante como esa dualidad que tiene el personaje, ¿no? Sí, está brutal. O sea, yo creo que sí. Y mucho que he visto, por ejemplo, de este último año, que ya empezamos como en charlas de hacerte este proyecto, uh-huh. Pues obviamente estaba viendo que era todo lo que estaban haciendo. Y sí es brutal la forma en la que están trabajando allá. O sea, algo que me llamó muchísimo, y lo platicaba con Pyramid, ¿no? El hecho de Corta. O sea, Corto Estudios, allá tienen, ese es el taller que tienen allá en Argentina. Ajá. Entonces, para los que estén por allá o vayan a ir, yo creo que ahora en marzo pueden ya escribirles, para que les dé un tour. Pero de lo que he visto es brutal, ¿no? Y el hecho de que estén trabajando tan profesional y tan, ¿cómo decirlo? Como tan tendido. O sea, como muy... Sí, y parejo. Ajá. Y también, o sea, que sí viven, creo yo, que viven como con esta idea de trabajar, o sea, macizo, trabajar duro, pero tranquilos, trabajar también... lo he visto, tuve la oportunidad de meterme un poquito como a su proceso creativo, en lo que estaban haciendo un cuadro que yo pensé que iban a tardar un ratotote, ¿no? Y de repente empezaron a pintar y y cosas bien hechas. Sí. Es algo que me sorprende muchísimo, porque no de que acá no lo haya, obviamente sí hay gente que trabaja muy rápido, pero es impresionante la forma en la que también la toma de decisiones que van haciendo, ¿no? En su caso, que dicen, oye, voy a México y no me llevo nada de material. Sí, eso fue bien loco. Platícame cómo fue eso, cómo llegaron a ese punto de decir, ¿sabes qué? De acá no me llevo nada, mejor todo lo que hagamos, la producción allá se va a hacer, y pues ya tenemos que conseguir la forma y sí, tranquilos. En realidad creo que, o sea, por un lado tuvo que ver con una problemática de viajar con obra original en un vuelo internacional, o sea, desde Argentina hasta acá, que tiene sus limitaciones y sus cuestiones, pero tampoco quería traer... Ni queríamos traer una muestra que no tenga identificación local. Entonces era bastante importante para nosotros, y para pensar la muestra que estamos haciendo y demás, que tenga que ver con Querétaro, que tenga que ver con México, y entonces estaba bueno venir, sentir, y que todo sea muy intenso. Digo, en los 8 meses que tenemos el estudio en Buenos Aires nos dimos cuenta de eso, que lo que funciona es la intensidad. El que abandona pierde, eso también es otra realidad, pero entendimos que alquilamos un galpón de casi 500 metros cuadrados, en menos de un mes lo teníamos funcionando con 15 artistas ahí adentro, en un mes después el gobierno de la ciudad nos propone hacer festivales, en un mes después estamos haciendo una gira internacional. Entonces lo adoptamos también como una política nuestra como artistas,
bajar la cabeza y llevarnos todo puesto. Y la verdad es que no funciona porque somos ese tipo de personas que lo único que necesitamos es recursos y el resto va a salir. Sí. Entonces también cuando yo llegué acá, llegué sin nada de obra. Igualmente ya venía pensando, esto hace un año que venimos hablando contigo para este proyecto, entonces ya había una especie de digestión de lo que teníamos ganas de hacer, pero también fue llegar acá y encontrar iconografía local, encontrar tradiciones locales y encontrar usos locales, costumbres, consumo. Entonces se va a armar algo interesante en ese sentido, como nosotros totalmente ajenos a cómo es la civilización y la sociedad queretana y... ¿Queretana? Sí. Queretana Míralo, ya estás. y mexicana en sí, y entonces van saliendo cosas lindas porque nosotros lo estamos viendo todo desde afuera, entonces es muy interesante. Y lo que también está súper, súper interesante también es la forma en cómo se están adaptando, ¿no? Que yo creo que también es complicado, digo, en varios aspectos, que es lo que veíamos, ¿no? También la comida, por ejemplo. Sí, perfecto. O sea, la comida, digo, yo los veo y disfrutan en sí probar las cosas. O sea, no... Estuve 4 meses antes de venir soñando con comer tacos en México. Y no te estoy cargando, ¿eh? Y me iba a dormir soñando. Pero porque ya lo habías probado. Sí. O sea, la vez que viniste la vez pasada. Y sí pasa. Sí no, pasa. no. Ahora veamos a Pirámide un ratín estando en Buenos Aires, lo que decíamos, llegando allá van a quererle poner picante a todo. Es que es así. ¿No? Sí. Pero ¿cómo han visto, por ejemplo, en sí por ejemplo, la interacción entre artistas que han tenido oportunidad de ya conocer algunos? El movimiento también artístico acá, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay algo que voy aprendiendo con el tiempo, que es que lo que tiene de bueno el artista, a diferencia de otros rubros y demás, es que, digo, en relación a la gente que pinta en la calle, que de repente te encontrás continuamente con colegas que están en la misma situación que vos, lo único que cambia es el contexto. Entonces, obviamente, hay una sensación de bienvenida siempre que un colega necesita una mano. Mismo nosotros ahora apenas llegamos a México, estuvimos con Alan, que nos ha invitado no lo conocíamos y nos invitó a pintar, o mismo todas las personas que vamos conociendo que se muestran súper dadas con respecto a eso. Pero yo creo que tiene mucho que ver con la tradición de la calle, ¿viste? Eso es algo que cambies de país, cambies de todo, la cultura es muy parecida. Entonces siempre va a haber un mínimo de respeto y de brindar espacio y demás. Es bastante democrático lo que te digo, ¿no? El street art en ese sentido. Y fíjate que era lo que también quería como adentrarme un poquito a ese tema para también entender el hecho del street art en todo el mínimo Latinoamérica, por ejemplo, que es algo que se va a abordar en la exposición, ¿no? O sea, la exposición, el nombre es brutal. O sea, basura latinoamericana y encuentros afortunados. Pero, bueno, en sí, el hecho del póster tal cual de la invitación, que el que el des va en tache, ¿no? Y se hace este juego también de diseño. Es algo padrísimo porque, quieras o no, siempre hay como esta dualidad entre los viajes. Digo, tú recién llegando a México, lo que te pasó, ¿no? O sea, me robaron el teléfono en 2 horas. En 2 horas. Sí. Y es algo que, che, banda, si lo están viendo y tiene el teléfono del tranqui... Sí, igual acá tengo uno nuevo, así que suerte con el que tengo. Y eso no nos detiene, ¿no? Pero digo, a lo que voy es también como estos elementos que de repente vamos... Bueno, no elementos, más bien como estas situaciones, ¿no? Que van pasando, que las puedes también tomar de diferentes formas. Sí. ¿Cómo sientes tú, por ejemplo, que todo lo que ha pasado desde que llegaste a México haya puesto como una... Y que, ojo, no fue en Querétaro. No. Pero ¿cómo ha sido este proceso que, pues, el primer momento llegas, te roban el teléfono, pum, y es algo que, pues, no es para nada afortunado, ¿no? No, yo creo que también que tenemos una cultura, ahora sí hablando de Latinoamérica, en la cual sabes a dónde te estás metiendo de alguna manera. O sea, yo cuando vengo a México, si bien la cultura es absolutamente distinta, la vida es un poco similar, digo, en definitiva es Latinoamérica. Sí. Y entendemos una dinámica, los que vivimos en grandes ciudades o demás. Más o menos la dinámica es parecida. Yo me meto en el metro de Buenos Aires, en el subte de Buenos Aires con mi celular, de la misma forma que lo hice en Ciudad de México, y me lo hubiesen robado de la misma manera. O sea, ahí creo que todos los que somos de por acá entendemos que el problema fue mío y no del ladrón. Pero
Entonces tampoco o sea, lo tomé como una experiencia alocada ni desafortunada. Digo, son cosas que pasan también en Latinoamérica. Claro. Pero también tiene la otra cosa de que ser un lugar totalmente abierto, en el sentido de a vos no te conocemos y por el simple hecho de confiar nos abriste las puertas de la galería, y así un montón de otras instancias. El otro día que fuimos al Museo de Arte Urbano en Querétaro, que nos abrieron la puerta. Entonces hay como una necesidad muy fuerte de compartir en todo el street art, y fundamentalmente creo que en relación a los latinoamericanos, que compartimos un lenguaje, que tenemos un cierto código, una historia muy, muy similar. Entonces es muy interesante lo que pasa de estos cruces entre colegas y entre países vecinos, ¿no? Vecinos, sí. Y ahora, ¿y esto cómo afecta o cómo beneficia tu proceso creativo? En este punto, hablando nada más del hecho de la muestra, sí, ¿no? Y a mí me pareció interesante porque me empecé a dar cuenta de determinados... Bueno, me gusta mucho observar a mí las ciudades desde un punto de vista... Bueno, no lo puedo evitar ya, ¿viste? Soy arquitecto y miro la ciudad de esa manera, y las construcciones, y también me gusta mucho la historia, entonces me empiezo a meter mucho en eso, y entonces me llama mucho la atención esa dualidad que existe también aquí en México entre lo tradicional, entre lo conservador, entre lo hermético que tiene determinadas fracciones de la cultura mexicana, mezclado también con el consumo, los carteles, la publicidad, el marketing y demás, que también es muy tradicional de acá. Entonces empecé a notar como estas pequeñas cosas dentro de la ciudad, y mismo de los recorridos entre el hostal y el taller, entre el taller y ir a ver un trabajo, lo que sea, empiezo a detectar determinados símbolos que me ayudan a complementar la obra. Entonces van a empezar a aparecer cartelería mezclada con cosas tradicionales de México, como la Plaza de Toros, o determinados íconos que me parece bien interesante el contraste, ¿no? Estás viendo un edificio del 1800 y de repente enfrente tenés un Oxxo, y estás viendo la pirámide que tienen en Querétaro, y encima tiene un edificio español casi adosado, sí, enfrente de una Pemex con un cartel verde. Entonces es muy interesante ese contraste entre lo arqueológico y lo marketinero. Sí. Entonces empezó a aparecer eso en la obra, mezclado con el tranquilo y demás. Y es algo que te funciona bastante bien también o sea, ya hablándolo como en tu obra en general, o sea, es algo que buscas también encontrar dentro de o sea, ¿es esa búsqueda de inspiración en tu obra en general? ¿O ahorita lo aprovechas para crear? Me gusta pensar el arte como una expresión. O sea, yo soy muy de todo lo que me pasa a mí le está pasando Tranquilo en sus obras, y soy muy transparente con eso, y casi que es el único lugar en el cual al 100% soy honesto con lo que me está pasando. Entonces va a haber lapsos en los cuales no voy a poder ver nada porque estoy enojado, porque lo que sea. Entonces ya el contexto va a cambiar y ya no lo voy a ver de la misma manera. Entonces mis obras van a ser mucho más introspectivas o demás, pero mismo en Buenos Aires hace 3 meses hice una muestra totalmente separada del proyecto de Tranquilo y del personaje, que tenía mucho que ver con la revisión de mi adolescencia y de mis gustos de la adolescencia y demás, que fortalecieron también mucho esto. Me gusta mucho identificar determinadas cosas que pueden armar un contexto. Entonces eso va a aparecer siempre en mis obras, y es algo que me gusta mucho hacer. Entonces también va a aparecer mucho acá. Y ahora ¿cómo podrías, por ejemplo, responder a la pregunta de qué es lo que hace a un artista? Es compleja esa. Sí, claro. Porque digo, y además como para ponerle como rapidísimo y no sea como un buscapiés de la pregunta, ¿no? O sea, el hecho de todo lo que estás diciendo, para mí eso desde mi perspectiva, hace un artista, ¿no? O sea, el regresar a la infancia, el regresar a la juventud, el poder observar, crear y exponer, ¿no? Porque no nada más es, pues ya lo hice y ahí quedó, sino es exponerte, estar abierto también a la crítica, estar abierto a lo que pueda pasar. Ni hablar. Pocas personas tienen esa habilidad de decir, pues aquí estoy, soy yo, esto es lo que yo hago y esto es lo que en realidad pues quiero presentarle al mundo. Ahora se presta mucho en tema, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Que estás abierto a crítica, sí, pero pues a través de una foto, puede ser una edición, puede ser muchísimas cosas. En sí no estás abierto a la crítica, porque puedes eliminar un mensaje y ahí murió. Sí. En este tema artístico creo que va más allá. ¿Cómo consideras ahora, digo, ya
Te esté como... Yo creo que, bueno, lo hablábamos un poco al principio, a mí considerarme artista me llevó un buen tiempo, ¿no? Porque siempre me gustó pintar, pero bueno, pintar no es un trabajo, entonces, ¿cómo vas a ganar plata? Entonces estudié una carrera y me recibí de arquitecto y trabajé de arquitecto y gané plata y tenía mis proyectos y demás, y de repente dije, che, pará, creo que ya ahora que tengo todo esto, tengo esta base sólida y demás, creo que soy artista, ¿viste? Fue como, de alguna manera, una salida de closet y también fue un momento bisagra de también la aparición de Tranquilo como seudónimo, ¿viste? Que apenas me empecé a sentir artista, apenas me empecé a poner fuerte en ese término, me di cuenta que tal vez no quería yo afrontarlo al 100% como Tomás y estar totalmente expuesto a eso, entonces generé un artista que es Tranquilo, que entonces me sirve a mí un poco más para alejarme de las críticas y entonces no tomármelas tan personal y también para poder mostrarme desde un lugar un poco más sin sentirme que estoy poniendo la cara constantemente. Okay. Entonces yo cuando te muestro mi obra, si bien es una honestidad bruta y vos lo vas a sentir, y mismo ahora vos que estás viviendo un poco el proceso creativo vas a empezar a entender tal vez más mi obra, pero es algo que cuando firmaba como Tomás no se la mostraba a todo el mundo. Y ahora como firmo con Tranquilo siento de alguna manera un resguardo atrás del personaje que me permitió ser artista de alguna manera y ser excéntrico cuando quiero, pero también ser un chico simple y tranquilo que está en su casa, ¿entendés? Me permite las dos cosas. Y ahora, cuando, por ejemplo, ahora estás en la calle, ¿no? Y te preguntan, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué es lo que contestas? O sea, si soy artista o sigues diciendo soy arquitecto. Depende en qué contexto, pero creo que siempre digo soy artista. Ok. Sí. Aparte hace un año ya que prácticamente no agarré trabajo de arquitectura. Es más, devolví trabajos que tenía pendientes de arquitectura mismo para venirme acá a México y entonces casi este año al 100% me dediqué al arte. Entonces hoy sí me la banco un poco más, pero hoy mucho más mi entorno me conoce como Tranquilo que como Tomás, que también es muy loco. Está bien interesante. ¿Cómo sientes, por ejemplo, que si el artista, más bien esta es la pregunta, ¿no? ¿Tú crees que el artista, hablando ahorita ya de la calle y esta conexión que tuviste con la gente a partir de estar trabajando murales y que darte a conocer, que también algo que les quiero pues aplaudir es su forma de hacer, o sea, su marketing. Está brutal, o sea, es tan natural, tan... pues nada fingido, ¿sabes? Sí. O sea, todo está ahí, todo está en sencillo, viendo ustedes trabajar, o sea, se la pasan re bien. Es algo que yo creo que pocos tienen también esa oportunidad. ¿Tú crees que el artista tiene una obligación social? ¿O crees que la obligación que tiene es hacia él nada más y listo? Yo creo que va a depender mucho de la búsqueda. Yo creo que nadie tiene una obligación de nada. Es como también exigirle a un, no sé, a un ferretero que sea socialmente activo también. Digo, el ferretero iba a trabajar su oficio desde el lugar que quiera, mismo el grabado, que hay mucho aquí en Querétaro que hemos visto, puede ser grabado totalmente social, político y demás, que sirve como una forma de reproducción rápida y bien fuerte, pero también puede ser meramente decorativo, digamos. Yo creo que eso va a depender de cada persona. Mi arte sí lo veo bastante relacionado con lo que me pasa a mí y yo sin quererlo soy político y soy a veces transgresor y a veces también soy crítico bastante fuerte. Entonces el año pasado había hecho el nombre de mi muestra es El mundo se prende fuego y yo queriendo ser artista. Total. Y tenía un poco que ver con eso, con esta idea de esta imagen de un chico, ¿viste? Vendiendo cuadritos pintados mientras están cayendo meteoritos y era bien interesante porque entonces dependiendo de la carga que vos le quieras poner lo que va a transmitir tu obra, y mi obra es muy política, creo yo, cuando la empezás a entender un poco más. En primera instancia es muy naif, es muy inocente, este personaje te transmite como una cierta tranquilidad, sí. Pero a medida cuando lo vas apretando y te vas metiendo, te empieza a alargar datas bastante más profundas. Y ahora, ¿cómo es este proceso de la búsqueda, la investigación para una pieza? ¿Qué digo? Yo vi, y por lo que veo puedo decir que no haces una investigación por pieza, sino que haces una investigación general, te vas empapando de las cosas y te digo, porque he ido observando un poquito cómo entre los dos, que ahorita que están acá, como tienen un entendimiento diferente de las cosas, ¿no?
y cómo van agarrando también ciertos elementos muy diferentes entre ustedes, que hace, por ejemplo, que lleguen y puedan expresarse en el taller, o sea, hacer 5 cuadros. Exclusivamente. ¿No? Siento que obviamente la investigación que haces es una investigación un poco más general, y de ahí empiezas a sacar poquito a poquito. Sí. ¿No? Sí, tiene que ver, me parece, vuelvo a lo mismo, con la calle. Creo que mi entendimiento va siempre desde ahí, desde ver cómo es la vereda, desde ver cómo va a ser la bajada a la calle, desde cómo comen o cómo... Digo, en general, esto en Buenos Aires me es más fácil porque ya estoy metido, entonces lo entiendo un poco más, pero las veces que viajé a Barcelona me pasaba lo mismo, de ver el panot, esta baldosa con la flor que tiene casi todo Barcelona, eso me voló la cabeza. Entonces, vivir la calle me parece que es lo primero que me motiva a después encerrarme y volcar la calle a la obra. Junto a muchos papeles también que me voy encontrando, afiches, volantes, que me resultan también interesantes porque van haciendo la singularidad de la obra, de que esto, estuve en Querétaro, pero realmente estuve en Querétaro. Este papel es el mismo papel que te di a vos, pero que tal vez cuando te lo dieron vos no lo hubieses mirado nunca, y ahora que lo puse en un cuadro, a vos se te va a hacer familiar igualmente. Entonces... el proceso creativo arranca del minuto 0, que ya voy haciendo anotaciones, que ya voy sacando fotos, y después, a medida que voy bajando la obra, dibujo mucho en iPad, en Procreate. Entonces tengo 1000 ilustraciones que no todas pasan a hacer obra. Entonces me sirve para hacer una ensalada y después volver a bajarlo a cuadros, pero creo que tengo mucha más información que cuadros para hacer. Entonces, eso es interesante. Y voy a repetir siempre muchos recursos. Soy bastante insistente. Tengo algo de eso del pop art, de usar un mismo recurso y quemarte la cabeza con eso. Pero me parece que funciona para llamar la atención. ¿Cuál podrías decir que ha sido tu mayor reto hasta ahora artísticamente? Bueno, estoy en México. Eso creo que para cualquier artista venir a un país, desconocido, lo conocí una vez 15 días, pero venir sin prácticamente conocer, no conociendo Querétaro y no teniendo obra, y en 15 días tener que hacer una muestra, creo que es un desafío enorme. Pero siempre con mucha confianza. También creo que es importante saber decir que no, y prácticamente no digo que no nunca, pero tengo mucha conciencia de lo que puedo llegar a hacer. Justo era lo que te iba a decir así. Creo que nunca en todo el tiempo que hemos estado acá no has dicho no para nada. Creo que no digo creo que nunca. para nada. Es así como, oye, no, y vamos a hacer esto, sí, de una. Sí. Oye, y esto, sí. Sí, tengo mucha energía. Bueno. Y era lo que les decía, ¿no? Platicando, porque los pongo rapidísimo en contexto. Platicando un día ya que estaban produciendo, ya nos sentamos a hablar más de negocios, y platicando yo les decía, es que pues el tiempo, todo obviamente visto desde mi lado, pues de galerista, ¿no? El que yo tengo que cuidar que las piezas salgan bien para que la gente pues pueda apreciarlas y no sea algo tan desechable o algo que perjudique a todos, ¿no? Sí. Y lo que a mí me llamó muchísimo la atención, y a la fecha sigo todavía impactado. Impactado y medio intranquilo. Sí. El hecho de que pues tienen poco tiempo para hacer las cosas, ¿no? Sí. Y la forma en la que ustedes mismos se cuentan, y no es de que se cuenten una historia o un mantra en el de sí podemos, ¿sabes? Sino es en realidad el hecho de decir y confiar en ustedes, y podemos. Sí. Y lo vamos a lograr. Es que me he visto a mí mismo en situaciones, trabajando con arquitectura y esos deadlines totalmente graves, que si no llegas a esa fecha vas a tener que empezar a pagar por demora y demás. Y también mismo la carrera, esa fue la parte de arquitectura en la cual no me arrepiento de haber estudiado. Muchas veces digo, ¿para qué estudiar arquitectura si en verdad yo quería ser artista? Pero creo que hay algo en la parte mía de ejecución de proyectos que sin la arquitectura no lo hubiese podido hacer. Realmente entiendo, tengo un buen entendimiento de los tiempos, de la demora, de los procesos. Entonces, si me comprometo con algo es porque lo voy a hacer. Si no, tal vez no te hablo más, en vez de decirte que no, y desaparezco. Pero no, siempre que digo que sí a un proyecto es porque voy a llegar y voy a llegar muy bien. Y aparte de todo, es esto, trabajamos mucho en comunidad nosotros. O sea, en Buenos Aires tenemos nuestro galpón, que somos 15 artistas, y trabajamos todo el tiempo todos juntos, o la mayoría del tiempo todos juntos. Entonces hay una especie de confianza colectiva que se va generando del trabajo colectivo, que eso también es algo disruptivo en el arte, que antes el artista trabajaba en su cueva y solamente te mostraba lo que exponía. Y yo creo que mi generación, inclusive la generación un poco más chica, viene con esto de trabajo más cooperativo y más solidario, que tiene mucho que ver con los valores de la calle. Casi tiro todo. Pero que
que tiene mucha fuerza. Entonces, ¿cómo no voy a llegar a pintar 15 cuadros si al lado tengo 2, 3 personas que están haciéndolo igual que yo? Y son tremendamente talentosas, entonces siempre te van a subir la vara, entonces siempre tu trabajo tiene que estar a la altura de las circunstancias, no podés ser menos que tus colegas, no por una cuestión de competencia, sino por una cuestión de competencia sana, ¿no? Sí. Entonces siempre hay confianza en ese sentido. Si yo dije que sí, Pyramid dijo que sí, y Samot dijo que sí, y bueno, ahora no es momento de tener dudas. Sí, claro. Vamos para adelante, ¿entendés? No, y digo, ya estando acá, ya también cómo se van a echar para atrás ya. Sí. Ya sería como algo... Es que lo hemos hecho todo el tiempo nuestros deadlines son de 3 días. Pintar un mural, nos llama una empresa para pintar un mural y dicen, bueno, de acá 2 días, che, quiero este cuadro, bueno, tenés que tener para pasado mañana. Entonces, entendemos trabajar con velocidad y también la sinergia que tenemos nos ayuda mucho, ¿viste? No, cuando paramos es como esta ola que te viene de atrás y te vuelve a empujar. Sí. Eso es muy interesante. ¿Y cómo podrías decir ahora qué es tu mayor satisfacción en este momento? O sea, ¿cuál ha sido esa mayor satisfacción? Digo, el reto se resume, ¿no? A la parte de México ahorita, llegar sin nada y pintar a full, hacer una exposición completa de 2 pisos, ya porque aparte, digo, les voy a adelantar nada más un poquito, va a ser un poquito inmersivo también esto. Sí. Es una experiencia completamente diferente a lo que han visto, mínimo aquí en Querétaro y aquí en Impulso Galería, que eso es lo que a mí me emociona, por ejemplo. Sí. O sea, me emociona muchísimo el hecho de que estén aquí, el hecho de ver cómo están pintando, el hecho de ver cómo están trabajando, hace ratito fuimos a ver a 2 personas para hacer unas intervenciones en empresas brutales que ya después irán viendo. Pero algo que me emociona muchísimo más también es el hecho de cómo está su cabeza ahorita con tanto, porque lo platicamos, ¿no? Pero cómo tienen tantísimo que van aterrizando una a una. Llegas a la satisfacción, te lo pregunto, por el hecho de que si eres del tipo de persona que cada meta que va logrando, suponiendo un cuadro que terminaste ayer, ¿no? Que ayer hiciste 2, ¿no? Sí, hice capaz más. Ok. Pues hice láminas y todo. Sí. Ok, entonces, y esas, o sea, ¿vas celebrando esos pequeños logros o eres una persona que hasta que no terminemos la muestra en sí, o sea, englobas como los pequeños logros, los englobas en un gran logro y los celebras al final? ¿O cómo consideras que eres? Soy una persona de celebrar muy poco. Okay. O sea, de una forma muy rara me la paso festejando. Casi todos los días de mi trabajo son microfestejos. Realmente me la paso muy bien y trato de que así sea mi día a día. Pero realmente mis objetivos se van pateando de forma muy exponencial. Digo, el año pasado mi meta más grande era hacer un solo show, una exposición yo solo, que iba a ser la primera, pero enseguida eso quedó opacado porque apareció el proyecto de México. Opacado en cierto sentido, claro. Entonces, una vez que ya terminé, al minuto 1 que ya terminé esa exposición, yo ya estaba pensando en México. Y lo mismo me va a pasar acá cuando, una vez que ya termine de armar la exposición, voy a estar pensando en mi próximo trabajo. Que es un arma de doble filo, ¿no? Porque entonces nunca llegás a ponerte vos a ver en dónde estás y a pensar cuánto creciste y demás, porque estás continuamente haciendo, pero también sirve un poco para no cortar el impulso. Si yo ahora termino esta muestra y digo, bueno, me tomo 20 días, me voy a relajar y voy a pensar un poco, ya frené y ya cuando vuelva me va a costar todo un poco más. Entonces creo que la satisfacción está en continuamente hacer. Creo que me angustio mucho cuando estoy parado, cuando dejo de producir, cuando dejo de crear, cuando no me llaman o para lo que sea. En esos momentos, en esos baches, me cuesta bastante, pero también mi forma de descargar es haciendo. Entonces, tal vez dejo de pintar un poco y me voy a hacer torno en cerámica, que me gusta mucho, entonces me conecto un poco más con los oficios de vuelta y me vuelvo a inspirar como para volver a arrancar. Entonces, no festejo tanto las llegadas, casi nunca, pero trato de disfrutar mucho el momento, eso es más importante. Como decir, bueno, hoy lo estoy pasando bien, esto me gusta lo que estoy haciendo, bueno, vamos a ir con esto un poco más. O sea, vivir un poquito más en el presente, pero al mismo tiempo también... Teniendo proyectos. Buenísimo. Fundamental. Ahora, ¿y dónde encuentra Tomás la espiritualidad? ¿Dónde crees o dónde te refugias en estos puntos de repente de quiebre que no son... pues como muy gratos vivir, pero que son necesarios? Sí. ¿En dónde buscas ese refugio espiritualmente? Es que yo creo que ahora hablamos de ser artista tal vez de vuelta.
Creo que ser artista es un trabajo insoportable porque continuamente lo sos. Digo, no es como una oficina que cerrás la llave, te fuiste y volvés el lunes a hacer tus números o lo que sea. Uno es artista contento y es artista en sus momentos más tristes, y también es importante afrontarlo como artista. Sí. Entonces yo en mis momentos que estoy parado inspiracionalmente de la pintura, ilustro digitalmente, y en el momento en que me bloqueo con la ilustración me meto a hacer otra cosa, salgo a la calle. Eso me funciona mucho. Esos son como los momentos tal vez más sagrados que voy encontrando, ¿no? El poder despejarme absolutamente de todo, que la calle no te pide, no tiene comprador, ni tiene vendedor, ni tiene intermediarios, es vos directamente con tu obra. Entonces eso es un poco tranquilizante, ¿viste? Es plata mía que yo gasté en mis aerosoles, es plata mía que voy a poner en una pared donde yo quiera, y ya, y eso terminó. Entonces es un momento bastante... Espiritual. Qué loco. Sí. Pero siempre me refugio en la pintura, la verdad es que no me puedo escapar. Es algo que es más grande que yo y es más fuerte que yo. Y a final de cuentas también es terapéutico para ti, o sea, el hecho de estar ahí trabajando constantemente en la pintura. Sí, hago terapia todos los días con eso, la verdad es que sí. No, pues con razón. No, hay una catarsis genial porque se ve mucho en los trazos que uso, y de repente trazos muy fuertes y de repente trazos muy delicados. Se nota mucho, bueno. Se nota mucho. Hay que conocerme, ¿no? También es importante. Y está brutal, digo, yo la verdad, como les dije el primer día que estaban trabajando, o sea, gracias por dejarme estar aquí, porque sí hay gente que es como de, bueno, pues me voy a poner a trabajar, así como de, pues, cáile, ¿no? Sí. Y el hecho de que ustedes estén ahí desde el primer momento, que antes de que nos sentáramos a platicar, fue como de que pum, le empiezan a dar, y era como de, oigan, pero ahora sí que yo al revés, ¿no? Sí, vengan, dale. Vamos a sentarnos, vamos a platicar, vamos a... Es que también eso todo. Es nuestro día a día, ¿no? Trabajamos... Sí, decir, ¿cómo paran? ¿En qué punto? Digo, ya, tú ya sabes en el punto en el que dices, bueno, pues si yo paro, voy haciendo otra cosa, me salgo, pero en realidad no paras. No hay un punto en el que tú dices, ok, aquí sí voy a parar tantito porque le voy a dar, no sé, un día a mi familia, o cómo es esa dinámica con las personas que no están, por así ponerlo, inmersas en el arte, pero que pues conocen cómo eres, ¿no? Sí, creo que, bueno, este estudio que tenemos es también un área social impresionante. Entonces cuando nos relajamos nos vamos al sillón en el estudio y vienen constantemente 10, 15 personas por día a visitarnos, a charlar, o lo que sea. Entonces también nuestro esparcimiento dentro del estudio tiene que ver con, por lo general, gente que está relacionada con el arte de distintos lugares, productores audiovisuales o músicos o otros pintores o joyeros. Y también me puedo vincular con gente fuera del arte desde un lugar, esto lo hablamos el otro día, de un lugar de admiración. Digo, sí. Yo puedo admirar a cualquier persona que haga cualquier cosa siempre que lo haga con amor y con potencia, de la misma forma que yo lo hago con respecto a mi trabajo. Y entonces me puedo relacionar con una persona que haga cualquier otra cosa, que sea vendedor de lo que sea, que lo viva con esa energía. Y te puedo escuchar y me puede resultar muy interesante. Por supuesto, a la familia hay que darle su espacio. Los domingos en Buenos Aires es tradicional juntarte con la familia, entonces siempre es un parate obligatorio de familia y de estar, con la familia, y de estar comiendo un asado y de bajar un cambio. Capaz los domingos es el día que freno casi obligatoriamente. Y después la gente que me voy a rodear va a ser toda gente con la que quiero estar. Creo que eso también fue una política que empecé a adoptar hace no mucho tiempo, de decir, che, si estoy con vos es porque quiero gastar este tiempo en vos y quiero aprovecharte y quiero que esto no funcione para todos, ¿no? Claro. Y tratar de evitar a las personas que no, en definitiva, de repente, ¿para qué están, no? Y por ejemplo, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque yo, por ejemplo, te platico en lo particular, ¿no? O sea, en lo personal, yo... En el momento que empecé a hacer ese cambio de decir, ok, solo quiero estar con personas que en realidad me aporten algo y que yo les pueda aportar algo, sí. O sea, porque tiene que ser también, creo, mutuo, y que la pases bien también, que sea algo a gusto, que no te vaya llevando a un camino en el que tú no quieres ir. Que de repente, y digo, platicando con muchas personas, de repente me dicen, no, es que ahí pues tú tomas decisiones, no va por ahí, puedes estar con esta persona, pero al final de cuentas no tienes que ser como él. Que sí lo creo, ¿no? También, pero sí. Creo que también cada que te vas acercando a gente y vas estando con gente que es afina a tus principios, a lo que tú buscas, te la pasas muchísimo mejor y es muchísimo más tranquilo. Pero a mí me costó muchísimo trabajo. No, muchísimo. O sea, el hacer como esa partir y decir, híjole, pues no quiero
ser mamón, ¿no? Sí. Pero la realidad es de que pues no me Es que aportan, ¿no? eso todo el tiempo creo que son... La vida, viste, va siendo como de alguna manera un prueba y error constante en el cual de repente, obviamente, todo el mundo se confunde y todo el mundo de repente piensa que capaz que quiere estar en otro lado, que no es el lugar en donde está. Y de repente te pones a mirar cuando llegaste a ese determinado lugar y te mirás a vos y te das cuenta si sos vos o no sos vos. Sí. Creo que esta cosa que hablabas vos antes de la originalidad que tiene nuestra personalidad y en general nuestro trabajo y demás, tiene que ver con eso, con que no te vamos a mentir. O sea, nosotros, y te hablo yo desde lo particular, yo si no tuviese ganas de estar acá, no estoy acá. Y si no tuviese ganas de pintar, no voy a pintar, por más que haya exigencia y demás. O sea, siempre hay una cuota de compromiso. Pero fue un proceso que me costó muchísimo, muchísimo. El año pasado fue prácticamente todo un año completo de introspección, de procesos de entendimiento y de búsqueda. Bueno, que me llevó a lugares buenísimos y me llevó también a lugares super deep, ¿no? Como muy profundo, muy negativo, que también es parte de esto. Sí. Pero todo en relación a querer ser yo. Y eso es importante, porque si no, en definitiva, cuando sos otra persona, cuando no sos vos, le estás regalando la vida a otra cosa, ¿no? Claro, Entonces claro. es muy importante vivir tu vida y disfrutarla y que si no, chao, se pasó la vida Y adiós. ¿Y qué hiciste, no? ¿Y en qué la gastaste? Entonces, me parece eso, como lo fundamental es la honestidad. Creo que eso fue la palabra clave que me hizo a mí entender todo. Como si te voy a mostrar esto, te lo voy a mostrar honestamente. No quiero ser ya Basquiat ni Andy Warhol en mi trabajo, quiero ser yo. Y bueno, ahora tengo técnica y te lo puedo contar de 1000 maneras distintas, pero te lo voy a mostrar de la manera que a mí me resulte más honesta posible. Mismo si estoy acá y voy a estar con vos y quiero serte honesto, entonces te voy a dar todo lo que puedo. Sí. Entonces, creo que ahí estamos tratando de destrabarnos, yo personalmente tratando de no poner tantas barreras, pero sí elegir bien a quién tengo ganas de mostrarle a Tomás y a quién tengo ganas de mostrarlo tranquilo, ¿no? Está buenísimo. Y fíjate que algo que me llama muchísimo el hecho de que mínimo que conociendo a Pyramid, ¿no? Y conociendo a Joaquín en este caso, que son personas que, o sea, que si lo ves desde afuera, tienen esta luz y tienen esta forma en la que son ellos en todo momento. Sí. O sea, yo con ninguno de ustedes he visto como que intenten ser alguien que no son, Sí. ¿sabes? Y es algo que yo busco también. O sea, yo soy yo y como digo, ustedes me han visto, por ejemplo, que mis amigos de la infancia era como mucho el cómo te vistes, cómo me visto. Y hay gente que, o sea, que por ejemplo, puedo un día vestirme, o sea, con un traje completo, de ponerme una boina, o no traer nada en la cabeza, y al otro día parecer cholo, o sea, me gusta, ¿sabes? Sí. Así soy yo. Sí. Pero es algo que de repente, si no tienes la apertura, pues no lo aceptas y dices, este güey no sabe ni qué show, ¿no? Algo que a mí me llama mucho la atención, el hecho de que ustedes son como son, es de que en todo momento están buscando también el cómo decir sí y ayudarse y ayudar también de repente a la gente. Digo, algo o sea, yo me di cuenta de la calidad de persona que eres cuando de repente se cayó la señora que estábamos caminando en el centro y estaba en el piso y pum, corriste para ayudarla. Sí. Es algo que de repente se pierde mucho y no hablando ni siquiera o sea, de algún país en específico, en la parte humana. Sí. La perdemos. En este caso, ¿tú cómo sientes que te ha recibido Querétaro y México en este aspecto humano? No, así, con los brazos abiertos, de par en par. La verdad es que no, que es una sorpresa y no tanto también, ¿no? Porque siento que bueno, primero tomaste la decisión de ver con qué persona te vas a juntar y ya más o menos tenés una estrategia frente a tu vida social y demás. Entonces después eso se va a replicar continuamente, estés en donde estés. Creo que de repente si yo en México me habré cruzado 200 personas que no me caerían bien y demás, pero las eliminé completamente del registro y del mapa, y solamente me voy a quedar con las personas que conocí que me ayudaron o me hicieron sentir cómodo o lo que sea. Entonces me parece que tiene mucho que ver con eso, dónde pones la energía, dónde te querés canalizar. Y digo, si traes buena energía y viniste con potencia y todo, vas a llegar a México y te va a recibir Ale en la estación de buses con una sonrisa y te va a llevar a comer y te van a pasar cosas buenas, ¿no? Pero yo tampoco creo que haya que hacer cosas para obtener cosas. Eso para mí es lo que más hay que eliminar, ¿viste? Como este concepto de, bueno, levanté a la señora el otro día porque quiero que ella, o que quiero que después. Uno tiene que ser buena persona porque
lo bueno va a ser que vas a estar rodeado de buena gente. No tiene casi nada de negativo. Después lo negativo pues, te va a pasar siempre, pero depende de vos cómo te lo vayas a tomar. Entonces, es lindo mirar de los lugares lo que es lindo de mirar. Si no, constantemente vas a viajar a cualquier lugar del mundo y vas a ver la basura en la calle y vas a ver al tipo que toca la bocina o ¿cómo le dicen? El claxon. Sí. Pero bueno, lo ideal es poder estar un poco más arriba de eso y entender que somos todos humanos, que tenemos problemas, que nos despertamos capaz de buen o mal humor y tenemos nuestros problemas. Entonces, si yo te grito a vos y vos capaz que estás transitando un problema, va a ser totalmente distinto. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con cómo uno dialoga con el mundo. Sí. Uno tiene que ser lo más polite posible. Y lo más tranquilo posible. Es que es buenísimo. O sea, atinaste muchísimo también con ese nombre. Tranquilo. Para todo momento se ocupa y ya hasta parece que es ahí como un plug. Que aparte te acordás siempre, estás tranquilo y te acordás de mí. Sí, la verdad que sí. Carnal, pues vamos a terminar este podcast porque también no quiero que saquemos todo lo que vamos a platicar. Se viene una serie de videos bien chidos. La siguiente semana llega Samot, entonces también estaremos platicando con él y después se viene uno bueno porque van a estar los tres presentes, que obviamente vamos a tener que ponerte tu gorro que te compraste, hermano, del Wu-Tang, para que no salgas. Un pasamontañas. Un pasamontañas aquí del subcomandante Marcos. Claro. Está muy bien eso. Pero bueno, quiero que la neta, si pueden, compartan este podcast. Igual vamos a volver a estar en redes subiendo un poquito lo que hace Pyramid para que lo vayan checando. Vamos a hacer también, pues como les digo, el tema con Samot y después los tres juntos, porque esta serie que están produciendo está brutal. Y quiero que también tengan en mente algo que es bien, bien importante, que no necesariamente tiene que llevarse para hacer una buena pieza, que es algo fundamental. No necesariamente tiene que llevarse muchísimo tiempo para que sea una buena pieza. No. Se puede hacer una pieza en unas horas y ser una pieza brutal, con buena carga estética, excelente factura, pues una creatividad brutal que tienen. Te quiero agradecer que te tomaste el tiempo. Gracias a ti, hermano. La cervecita que nos echamos. El día de hoy creo que, pues digo, por la hora ya no vamos a pintar hoy. Y no sé, vamos a ver. Todavía quedan horas. Pero bueno, todavía quedan horas. Pero quedan cervecitas por tomar. Quedan cervecitas. Hoy algunos, entonces no hay problema. El artista no descansa, eso es lindo. Así es. Y voy a lanzar un pequeño reto para los que estén aquí en Querétaro. Obviamente, manden el mensaje, pero lo que quiero ver, quién de todos los que puedan mandar este mensaje se anima a aventarse una reta de FIFA que vamos a poner aquí. Vamos a ver la forma de traernos y vamos a poner un día. Me parece bien. Un día, dependiendo de los mensajes, y ya por mensaje me parece armamos, bien, me encanta. Sí, hacemos claro. un día de una reta completa. FIFAs y cerveza. Sí, FIFAs y cerveza. Hacemos un torneito. Me encanta. FIFA Beer. Y está chido porque nada más lo voy a poner ahí. Lo voy a dejar al aire. El sábado que jugamos. Dale. El que viene. Pero el sábado, bueno, más bien, el sábado pasado jugamos. Argentina sufrió una derrota. En la final igualmente, cabe aclarar, contra un jugador que estaba jugando de local en Querétaro. Los controles remotos eran los suyos. Yo creo que había una ventaja significativa. Había cierta ventaja. Yo les voy a decir, la verdad, yo perdí. Por lo mismo, los controles, jugando de visitante. En tu casa. En mi casa. No, yo perdí porque soy malísimo, la verdad. Yo sí soy malísimo. Pero bueno, ahí está. Vamos a dejarlo para que sea... ¿Les parece que sea un día después de la muestra? Sí, me parece bien. O sea viernes o sábado después de la muestra. Me parece bien. Vamos. Dale. ¿Va? Pues ya está. Entonces, compártanlo, píquenle a todo lo que le tengan que picar ahí en YouTube. Escúchenlo en Spotify también. Y yo creo que la verdad... Ya tenía rato, perdí un poquito la cancha de cómo hablarle al micrófono. Es como andar en bicicleta. Como andar en bicicleta, efectivamente. Pero bueno, pásenla chido. Y pues nada. Nos vemos. Tranquilitos. Tranquilitos.